Ortiz Mena, quien es originario de Cuernavaca, Morelos, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entre los temas destacados en sus ponencias destacan los temas de federalismo, destaca también lo relativo a casos de detenciones arbitrarias, tortura, confesiones, etc. Tiene un papel destacado en el acto tribunal y sin mayor preámbulo le pido al señor ministro nos conceda el uso de Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecer al director de la Facultad de Derecho, a mi gran amigo, el magistrado Roland, por la invitación, y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. No se preocupen, mis críticas al Senado las voy a reservar para el Pleno de la Suprema Corte. Que nos junta el día de hoy. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Y es hablar sobre los derechos humanos y la convencionalidad. Uno pudiera decir a primera vista pues que ya está todo dicho, ¿no? Una y otra vez discutimos bloque de convencionalidad, bloque de constitucionalidad, la jerarquía de la Constitución. Durante, yo diría, ya los últimos 11 años ha sido una discusión constante. Sin embargo, me parece que si algo ha quedado claro en los últimos años, incluso meses, es que entre las y los impartidores de justicia de nuestro país aún existe una controversia legítima sobre cuál es la manera correcta de relacionar los derechos humanos constitucionalmente protegidos y los que provienen de una fuente de derecho internacional. Es decir, a mi juicio, aún quedan dudas importantes sobre qué quiere decir ejercer el control de convencionalidad. Por supuesto, la pregunta sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa pone esto en evidencia. Ha reabierto un nutrido debate en la Corte, pero también entre las y los juzgadores de este país. Como primeros aplicadores de las normas constitucionales y convencionales involucrados en la controversia. Tan intenso ha sido el análisis alrededor de este problema que verdaderamente creo que no podemos incurrir en la arrogancia de suponer que ya todo está dicho en materia de control de convencionalidad o que los problemas relacionados con ellos son fáciles de atajar. Ahora, dado que el tema es muy amplio y puede ser analizado desde muchas aristas, voy a seleccionar solo un aspecto en particular que tiene precisamente que ver con las reflexiones que en lo personal han dado forma a mi criterio muy personal. Aquí no es un tema ya sacado que uno ve en el Pleno cuando discutimos estos temas. Casi siempre las decisiones acaban con 11 votos concurrentes o 10 votos concurrentes y un particular. Entonces, quiero empezar centrando con algunas preguntas sobre la materia. ¿Cómo debe de proceder un juez constitucional ante el difícil problema de tener que evaluar la validez material de figuras que han sido elevadas al rango constitucional? ¿Con qué parámetro puede, si acaso, juzgar esas normas cuya aprobación ha sido resultado
del proceso más rígido posible. Son reformas que gozan de la mayor legitimidad democrática. ¿Qué rol cumplen las convenciones suscritas por el Estado mexicano? ¿Pueden o deben anteponerse a lo prescrito por las normas constitucionales? Al enunciar estas preguntas, no solo tengo en mente el problema de la prisión preventiva oficiosa, cosa que todavía se está discutiendo en el Pleno. Me parece que está el ministro Luis María Aguilar a punto de presentar un nuevo proyecto, porque el proyecto anterior, como muchos de ustedes saben, se tuvo que retirar porque no hubo un consenso entre los ministros. Pero también hay otras figuras, el arraigo. No sé si ustedes recuerdan, bueno, muchos de ustedes estaban muy chicos, pero en el 2013, 2014, tuvimos esta misma discusión de la prisión preventiva oficiosa, pero sobre el arraigo. Entonces, en estos momentos, no me interesa poner énfasis en la conclusión del análisis que atañe a cada institución. Es decir, no voy a hablar específicamente de la prisión preventiva oficiosa, no voy a hablar específicamente del arraigo, pero sí quiero tomar el tiempo de hoy para un poco expresar, ordenar, comunicar y discutir con ustedes mi enfoque muy personal sobre el tema de la convencionalidad. Y la pregunta concreta que me interesa contestar es la siguiente. ¿Por qué es legítimo que un juez constitucional analice las condiciones de aplicación de una figura elevado a rango constitucional? ¿Cuál es el fundamento para que un juez constitucional pueda apartarse del texto de la Constitución escrita, de los 136 artículos que están en la Constitución? Ahora, para explorar estos puntos, lo que haré es retomar algunas de las ideas que ya he expresado en esos asuntos que nos exigen analizar la validez de la figura que, desde la Constitución misma, restringen o modulan derechos humanos. A la vez, también retomaré algunas de las ideas que ya adelanté en el debate que se presentó en pleno a inicios de septiembre de este año, justo cuando estábamos discutiendo la prisión preventiva oficiosa. Es la acción de inconstitucionalidad 130/2019. Pues bien, debo iniciar señalando que, a mi entender, el punto de partida para este análisis siempre se encuentra en aceptar, y esta es la clave, aceptar la plena normatividad del artículo primero de la Constitución en la parte que señala. Y déjenme, creo que es importante acudir al texto de la Constitución. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y creo que este segundo párrafo es la clave de toda la discusión que se ha tenido a lo largo de estos últimos 11 años. Para comunicar qué quiero decir con aceptar su normatividad, creo que, repito, es la clave. Vale la pena recordar brevemente cómo es que su introducción al texto constitucional en 2011 revolucionó las premisas sobre las que se rige el análisis constitucional de nuestro país. Fue un cambio importantísimo esa reforma en 2011, sobre todo por el artículo primero constitucional. A mi entender, cuando el artículo primero constitucional alude a los derechos humanos protegidos en tratados internacionales, lo que está haciendo es incorporar más derechos
de los que están expresamente enumerados en el texto constitucional. Y con ello les otorga exactamente, y esta es la clave, la misma fuerza normativa que el resto de los derechos sí contenidos de manera textual que expresan en el texto constitucional, en el documento fundante de este país. En otras palabras, por virtud de este acto de incorporación, es decir, el momento que el artículo primero dice, se incorporan los derechos humanos de fuente internacional, la Constitución decide no contenerse en sí mismo en un documento, y no ser solamente la suma de sus artículos, de sus 136 artículos. Los derechos contenidos en los tratados internacionales también son constitución. Mismo rango, misma fuerza. Como resultado tenemos una constitución dispersa o no concentrada. Sus contenidos pueden derivar de fuente internacional, pero su jerarquía es exactamente la misma. Insisto, materialmente, esos derechos de fuente convencional o internacional son constitución. Esto es atípico de la democracia constitucional, en la democracia constitucional moderna. Somos los únicos que lo hacen, o existen ejemplos de derecho comparado donde existe la figura de la incorporación, donde existe principios de pro persona, como el segundo párrafo del artículo primero, de mi interpretación pro persona. Yo diría, no estamos inventando el hilo negro, ni la pastilla, ya hay ejemplos en derecho comparado, que ahorita les voy a platicar algunos de ellos. En otras regiones del mundo, Argentina o Francia, por ejemplo, tenemos ejemplos de cláusulas como la contenida en el artículo primero constitucional, también llamadas en otras latitudes como bloques de constitucionalidad. Un ejemplo digno de destacarse es el de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Inicialmente una declaración política suscrita en 2000 en Niza, pero que más tarde, en 2007, y por virtud del Tratado de Lisboa, se tornó en un instrumento con fuerza vinculante. Este instrumento nació con la intención de recoger en un solo documento todos los derechos humanos de los que son titulares los ciudadanos europeos y que hasta entonces se encontraban diseminados en otras fuentes, es decir, tenían un problema similar en diferentes fuentes, nosotros la Constitución, tratados internacionales, con contenidos de derechos humanos. Un ejemplo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Carta alude en términos notablemente amplios a principios como dignidad, solidaridad, ciudadanía y la justicia entre otros. Pero lo que destaca es que esta Carta contiene disposiciones sobre el alcance de los derechos humanos que nos recuerdan a la función que nuestro propio artículo primero constitucional pretende tener. Expresamente prevé en su artículo 52.3 que sus derechos deben ser interpretados de conformidad con los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, excepto si la Carta misma otorga una protección mayor. Sus palabras literales son, artículo 52, alcance de los derechos garantizados. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho convenio. Esta disposición no impide que el derecho de la Unión conceda una protección más extensa. ¿Qué está diciendo este artículo? Independientemente de la fuente de los derechos humanos de los cuales gozan los ciudadanos europeos, se tiene que escoger la más extensa. Es nuestro artículo. Además,
su artículo 53, cuyo encabezado se refiere al nivel de protección de esos derechos, indica que ninguna de las disposiciones de la Carta puede interpretarse de manera limitativa de los derechos humanos. Así, se trata de normas que regulan la actividad interpretativa respecto de los derechos humanos ubicados en fuente distinta a la Carta misma, siempre con miras a expandir su alcance. En otras palabras, la diseminación de los derechos humanos en otras fuentes formales, el mismo problema que tenemos nosotros, nunca puede servir como pretexto para no interpretarlos de manera coherente y expansivamente. La materia es una sola, siempre tendiente a ser ensanchada. Este es un ejemplo relativamente reciente. Sin embargo, considero que lo que está en juego es la integración de las disposiciones de derechos humanos como un todo coherente, transversalmente aplicable, con independencia de su fuente formal. Podemos tomar un ejemplo tan antiguo como el constitucionalismo mismo. Es decir, si uno se pone a estudiar, se va a dar cuenta que este problema ha existido desde el origen del constitucionalismo. Les voy a poner el ejemplo de norteamericano, la primera constitución escrita del mundo. Me parece que su manera de racionalizar los problemas de incorporación, ellos hablan de incorporation, o sea, la palabra incorporación y la técnica de tomar los derechos humanos e incorporarlos a nuestra constitución viene de los norteamericanos. Y ahorita les voy a explicar, inclusive usan la misma palabra, usan la palabra de incorporación. Como ustedes saben, el Bill of Rights, que contiene las primeras 10 enmiendas a la Constitución, son los derechos, en aquel entonces nos hablaba de derechos humanos, pero son los derechos oponibles a los actos de autoridad y garantizan las esferas de libertad para los ciudadanos norteamericanos. Pero, dada la discusión que el constituyente tuvo en Estados Unidos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se llegaron a ciertos entendimientos entre la soberanía de las entidades federativas y la federación. Originalmente, el Bill of Rights aplicaba únicamente para los actos de las autoridades federales. Es decir, los derechos de los primeros 10 artículos originalmente solo protegían al ciudadano contra actos de autoridades federales. El parámetro de control constitucional del Bill of Rights no existía para los actos de las entidades federativas, de las autoridades de las entidades federativas. Entonces, se tenían dos órdenes jurídicos, una fuente federal, donde existían estas garantías y eran plenamente justiciables en tribunales federales para limitar la actuación de las autoridades federales. Y existían las entidades federativas con sus propias autoridades y ante los actos de las autoridades federativas no eran oponibles los derechos que se contenían en el Bill of Rights. Tenían su propia constitución, sus propios tribunales y sus propios derechos. Y había absoluta libre configuración. Adelantemos el reloj un poco, nos vamos a más o menos 1920, hace 100 años, y la Corte norteamericana se enfrenta con uno de los problemas más básicos que eventualmente iba a tener que enfrentar. ¿Son o no son oponibles ante los actos de las autoridades locales las garantías, los derechos humanos contenidos en las primeras 10 enmiendas de la Constitución Federal? El caso es Kitlow contra Nueva York, 1920, y ahí se discute si se puede proteger, si forma parte del parámetro de control constitucional, la enmienda primera de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Entonces, contra una ley que castigaba el uso del discurso político cuando
ese discurso político pedía la sustitución violenta de un gobierno. En 1920 en Estados Unidos, contexto histórico, había un gran miedo sobre el comunismo y hubo muchas leyes estatales que imponían prisión de cárcel a aquellos que expusieran o utilizaban la libertad de expresión para sugerir el cambio violento de las instituciones democráticas. Entonces, se enfrenta la Suprema Corte con este problema, y la Suprema Corte hace algo muy novedoso. Dice, vamos a incorporar a las constituciones de las entidades federativas ciertas garantías que se encuentran en otra fuente, en la fuente de la Constitución Federal. Entonces, toman la libertad de expresión y dicen, a través del artículo 14, que es una enmienda que surge después de la Guerra Civil Norteamericana, que por cierto es el antecedente nuestro, de nuestro artículo 14 constitucional. Nadie puede ser privado de sus papeles, etcétera, sino mediante el debido proceso, dice la Constitución norteamericana. La nuestra habla no de debido proceso, sino de formalidades esenciales del procedimiento, pero fue la traducción que se tomó en aquel entonces. Entonces, utilizando esa cláusula, empieza la Suprema Corte de Estados Unidos a incorporar derechos que se encuentran en la Constitución Federal a las entidades federativas. Si les suena similar, pues es lo que se hace al interpretar nuestro artículo 1, donde tenemos derechos de fuente internacional y los empezamos a incorporar a nuestra Constitución. Como pueden ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, esos son un poco los antecedentes de derecho comparado que quería compartir con ustedes. Y ya me perdí porque me puse a hablar de más. Y entonces llegamos a la problemática de México. Y en el problema de México, bueno, se viene la discusión de la 293, y la 293 establece que se incorporan los derechos a la Constitución, mexicana, siempre y cuando existiendo una restricción, esta restricción debe de prevalecer, ¿no? Ese fue el consenso que se logró en el 2013 por la integración de la Suprema Corte en ese momento. El problema, creo yo, con esa interpretación, y ya es un proceso evolutivo, creo que al establecer que una restricción va a prevalecer, es tomar la fuente de constitución escrita y de cierta manera ponerla por arriba de los derechos humanos incorporados a la Constitución. Por otra parte, me parece una lectura más exacta del artículo 1 constitucional nos tiene que llevar a la conclusión de que estamos ante dos normas de rango constitucional y tenemos que resolver una antinomia dentro de la propia Constitución. ¿Y cómo resolvemos esa antinomia? Bueno, tradicionalmente lo haríamos a través de normas o reglas que todos conocemos, norma especial, sobre norma general, norma posterior, sobre norma anterior, y esas son las técnicas que usualmente usamos los abogados para ir resolviendo antinomias en un texto jurídico. El problema con esas reglas y el problema con aplicar esas reglas en la Constitución Federal es que esas reglas no exigen que uno se fije en el resultado material. Y el artículo 1 constitucional, en su segundo párrafo, nos da una manera distinta de resolver esas antinomias.
Esas antinomias se tienen que resolver velando por la solución más protectora de los ciudadanos. Entonces tenemos que usar una técnica donde sí importa el resultado material. Y ese es el principio pro persona del artículo primero constitucional. Por lo tanto, las antinomias las tenemos que resolver conforme al artículo primero constitucional. Tenemos que ver las dos posibles interpretaciones y tenemos que tomar forzosamente la que materialmente nos dé un resultado pro persona. Y bueno, ya estoy con el tiempo encima, entonces con esto concluyo la plática de hoy. Es una breve charla. Me gustaría volver a regresar algún día, si el director me lo permite, y tener una plática mucho más extensa sobre este tema. Pero si no se puede, ya vendrá el nuevo proyecto de la prisión preventiva oficiosa, donde vamos a tener esta discusión nuevamente en el pleno, y los invito a todos a estar atentos y escuchar la discusión del pleno. Muchísimas gracias a todos. Vamos a entregarle un reconocimiento de la Asociación Nacional de Magistrados y jueces de distrito al señor ministro. Un proceso de 10 minutos, por favor.